Bueno, yo soy el doctor José Emilio Pablo Gopar, soy especialista en neurocirugía. Actualmente me encuentro laborando en la Unidad Médica de Alta Especialidad de la Fuente Narváez del Instituto Mexicano del Seguro Social y soy egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Bueno, los objetivos de esta plática es identificar cuáles son los tipos de daño cerebral adquirido que puede presentar una persona, el papel de la rehabilitación y la neurorehabilitación. Vamos a comenzar con esta imagen. El doctor Albert Rotton Jr. es uno de los neuroanatomistas más importantes. Él se refiere al cerebro como una estructura muy delicada y extremadamente compleja. Y la mejor forma en que nosotros los neurocirujanos podemos abordarla es conociendo esta microestructura con una visión de rayos X, de tal forma que cada vez que nosotros desempeñamos una cirugía o realicemos un procedimiento neuroquirúrgico, podamos saber en dónde nos encontramos y los resultados del paciente pues sean los mejores. Bueno, vamos a comenzar. El trabajo de Corbinian-Brodmann fue demasiado importante para las neurociencias, para la neurología y la neurocirugía, ya que él a través de su principal trabajo realizaba cortes de ciertas áreas del cerebro y identificaba que cada una de las capas del cerebro eran de diferente tamaño en cada una de las áreas. Actualmente nosotros conocemos como áreas de Brodmann con números determinadas áreas en el cerebro que nosotros consideramos elocuentes. Esto de cierta forma no es del todo cierto porque todo el cerebro es elocuente. Sin embargo, por ejemplo, algunas áreas como el área motora primaria, como el área del lenguaje primario, se consideran de suma importancia para los pacientes, ya que si nosotros dañamos estas zonas, pues podemos dejar al paciente después de un procedimiento neuroquirúrgico, pues con un daño tanto motriz como en las funciones del lenguaje. Tenemos aquí una imagen en un cerebro preparado del doctor Rivas Carvajal de Brasil, en los cuales él nos muestra la anatomía, la configuración externa del cerebro. Como podemos observar, la mayor parte del cerebro, cerca del 30% de la superficie dorsolateral, se trata del lóbulo frontal. El siguiente lóbulo de importancia es el lóbulo temporal, el parietal y el occipital en la parte posterior. Antes nos imaginamos que cada una de las funciones estaban relacionadas con una sola estructura. Ahora sabemos que eso no es cierto, sino que para que exista un adecuado funcionamiento de las estructuras o mal llamadas funciones cerebrales superiores, como el lenguaje, la memoria, la asociación visoespacial, necesitamos que todas estas áreas estén íntegras y que su conectividad se encuentre funcionando al 100%. Entonces, vamos a hablar un poco de daño cerebral adquirido. El daño cerebral adquirido, principalmente nosotros lo podemos encasillar en los siguientes componentes. Por ejemplo, podemos encontrar daño cerebral adquirido secundario a traumatismo craneoencefálico por diferentes etiologías. Por ejemplo, por proyectiles de arma de fuego, por lo que llaman blast injuries, cuando una granada o algún equipo de fragmentación en muy pequeños componentes, pero con una gran velocidad, llevan a cabo un gran daño al parénquima cerebral. Accidentes de tránsito, accidentes vehiculares, desastres naturales, terremotos, tsunamis. La otra causa del daño cerebral adquirido puede ser de tipo vascular. Por ejemplo, los eventos vasculares cerebrales, lo que conoce la gente como infartos cerebrales, o los eventos vasculares hemorrágicos, que comúnmente las personas conocen como hemorragia cerebral. También existen infecciones que pueden destruir o dañar la configuración de las estructuras del parénquima cerebral. Los tumores, que pueden ser tanto lesiones extrínsecas, crecer por fuera del cerebro, como los meningiomas que les estoy mostrando acá, o intrínsecas, crecer desde el mismo cerebro y destruir estas áreas y estas conectividades. O la siguiente causa, degenerativo o autoinmune. La mayor parte de la rehabilitación se ha centrado principalmente en las causas tanto isquémicas como degenerativas autoinmunes. Aquí podemos encontrar a la enfermedad de Parkinson, la demencia acompañada con hidrocefalia normotensa o la enfermedad de Parkinson. Voy a presentarles unos casos clínicos acerca de diferentes formas en las que el cerebro puede resultar dañado
de acuerdo a las diferentes etiologías que les acabo de comentar. Esta es una paciente que operé en octubre. Se trata de una paciente femenina de 70 años de edad. Ella presentaba un síndrome piramidal denso proporcionado completo del lado derecho. ¿Qué significa esto? Que la fuerza muscular de todo el lado derecho de su cuerpo era de 1 de 5 en la escala de Daniels. Tenía parálisis facial del lado izquierdo, del lado derecho de origen central, y se encontraba afásica, no podía hablar. Era secundaria a esta lesión que apreciamos en esta imagen por resonancia magnética a nivel del opérculo frontal temporal y de la ínsula. Esta es de suma importancia, la porción sagital, porque se encontraba exactamente en la pars triangularis del giro frontal inferior del lado izquierdo. ¿Qué significa esto? Que esta paciente, por esta lesión, destruyó el área motora que permite la expresión del lenguaje. Este es otro caso. Pues, ¿qué fue de esta paciente? Resultó un gliosarcoma, que es una variante muy agresiva de tumores de naturaleza glial, o sea, el andamio de las neuronas. Y pues esta estructura ya no se pudo recuperar. El tumor literalmente destruyó toda la vía motora principal para poder establecer el lenguaje. Y aunque la paciente recuperó su fuerza muscular 4 de 5, no pudo recuperar el lenguaje. De primera instancia, había planeado una cirugía despierto con paradigma del lenguaje y corticografía y estimulación motora transcortical con el paciente despierto. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo, ya que la paciente pues entró con un déficit de lenguaje. Entonces, esto automáticamente nos impedía realizar la cirugía porque no iba a poder llevar a cabo los paradigmas y ya no había una función que salvar, desafortunadamente. El siguiente caso, una niña de 12 años que presentó dificultades para la expresión del lenguaje, la fluidez del lenguaje. Se realizó una imagen por resonancia magnética y encontramos un glioma a nivel del surco temporal superior, T1, exactamente en el opérculo temporal. Se le llevó a cabo la resección y presentó afasia transitoria durante los primeros días posoperatorios, pero gracias al manejo médico del edema cerebral y a los esteroides, la paciente pudo recuperar el 100% de su función, gracias a la rehabilitación temprana del lenguaje. De lo contrario, esta paciente probablemente no habría podido recuperar esta importante función para el desarrollo de su vida. Tenemos aquí otro caso. Es una tomografía axial computada, cortes de la base de la convexidad, en la cual apreciamos ya una zona de gliosis, ya está rellena de líquido, con un defecto posquirúrgico. A este paciente, durante su trabajo en un supermercado, se le cayó una pila de latas, entonces presentó un traumatismo craneoencefálico severo y tuvo que realizarse una cranectomía descompresiva. Gracias a la rehabilitación temprana, actualmente no tiene problemas de lenguaje ni problemas motores. Y está preparado para llevarse a cabo una craneoplastía en cuanto nos permitan la epidemia del COVID. Tenemos otro caso clínico. Este se trata de una paciente femenina de 60 años de edad, la cual presentó múltiples infartos cerebrales en diferentes ocasiones, de tal forma que se sumaron diferentes territorios vasculares hasta tener prácticamente un 90% de la superficie del hemisferio cerebral derecho con daño. Afortunadamente, esta paciente recibió rehabilitación temprana y a pesar de la extensa zona de infarto, la paciente lleva sus actividades de la vida diaria casi de forma independiente, con ayuda de sus familiares para tareas demasiado complejas. Tenemos, por ejemplo, esta imagen en la cual identificamos una hemorragia intraventricular
por una hemorragia hipertensiva. Esta paciente desafortunadamente tenía mal pronóstico funcional, tenía 30 centímetros y desafortunadamente la mortalidad, de acuerdo a lo establecido por la escala de hemorragia intracerebral, nos daba un 98% de mortalidad a las 72 horas, por lo cual se platicó con los familiares y por riesgo-beneficio se les platicó que realizar este procedimiento quirúrgico representaba mucho más daño que beneficio para esta paciente. Entonces, quiero compartirles esta diapositiva. Son cosas que he aprendido gracias a grandes maestros de la cirugía que me han forjado, como principalmente el doctor Ali Krish, que siempre nos dice que nosotros en el quirófano tenemos que ser implacables, tenemos que ser valientes y no tenemos que rendirnos. Porque si en algún momento la persona que se encuentra en la mesa de cirugía es nuestro papá, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra esposa, algún amigo, alguien importante, no nos gustaría que alguien se detuviera o no fuera lo suficientemente valiente o que no llegara al límite con tal de salvar esa vida. Como dice mi maestro Juan Luis Gómez Amador, siempre uno tiene que estar disponible para cualquier emergencia y dispuesto, porque si nosotros no estamos dispuestos a salvar esa vida, alguien más sí va a estar para llevarlo a cabo. Como el caso anterior, me recuerda mucho a lo que dice mi maestro Rogelio Revuelta, que lo más difícil para un neurocirujano es saber cuándo no operar, cuándo representa el encarnecimiento terapéutico y que nuestros procedimientos no van a representar algún beneficio para el paciente. He aprendido mucho del trauma gracias a mi maestro, el doctor Leopoldo Herrera, y uno de los neurocirujanos que ha influido más en mi vida profesional y personal, como el doctor Víctor Alcocer. Entonces vamos a hablar acerca de la rehabilitación. Ya vimos varios casos acerca de diferentes facetas del daño cerebral adquirido en diferentes pacientes en diferentes edades. Actualmente la rehabilitación es definida por la World Federation of Physical Therapy como un arte y ciencia del tratamiento físico, como un conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que curan, recuperan y adaptan a personas con afecciones somáticas o psicosomáticas. Dentro de esto, gracias al desarrollo que ha tenido la rehabilitación, que es una ciencia y un arte muy antiguo, que es tan antiguo como la humanidad. Desde los griegos ya se conocía escritos y técnicas acerca de la rehabilitación. De las raíces griegas kinesis, que significa movimiento, y lo que utilizaban principalmente eran para los atletas, como por ejemplo en las Olimpiadas antiguas, para los guerreros, aunque los griegos no eran un pueblo guerrero. Posteriormente, con el avance de las civilizaciones, los romanos tomaron el control del mundo, ellos eran un poco más pragmáticos y encaminaron la rehabilitación, como eran un pueblo eminentemente bélico, hacia el daño cerebral adquirido, secundario a las batallas que ellos libraban. Entonces, en este marco, la neurorehabilitación, aunque es también muy antigua como la humanidad, no había tenido o no había sido tomada como tan importante debido a que, pues desafortunadamente por la ignorancia de la humanidad, no se había llegado a realizar este concepto. Por otra parte, quiero definir a la neurorehabilitación para que podamos entrar en contexto. La neurorehabilitación es un punto de encuentro entre técnicas, manuales y ciencias médicas. Existía una visión en la cual la rehabilitación antigua era una serie de técnicas, una serie de artes, pero conforme avanzó el cuerpo de conocimientos médicos en diferentes etapas de la humanidad, a través de la neurorehabilitación se intentó hacer un puente de tal forma que todos estos avances científicos y tecnológicos se vieran reflejados en los resultados que tenían los pacientes con diferentes enfermedades, principalmente enfermedades del sistema nervioso central, ya que sus características y sus resultados pues son dramáticos y realmente impactan en la vida de todos los pueblos. La neurorehabilitación es el proceso para reducir la limitación física o la incapacidad para llevar a cabo una función secundaria a una afección neurológica. Entonces mucha gente me pregunta, a mí no me operaron del cerebro, entonces no necesito neurorehabilitación. Pues esto no es del todo cierto, porque no todas las enfermedades neurológicas se operan. Por ejemplo, la esclerosis múltiple no se opera,
El Parkinson, aunque sí tenemos ciertas técnicas quirúrgicas, el primer paso del tratamiento no es la cirugía. Entonces, cualquier tipo de daño a nivel del sistema nervioso central va a requerir de la neurorehabilitación para que esta persona se pueda reintegrar a su vida cotidiana, dependiendo del daño y la extensión de la severidad de este daño. Entonces, como les comentaba, se ha tratado de definir a la neurorehabilitación en tres etapas principales. Un pasado rígido, en el cual nosotros no teníamos un cuerpo de conocimientos médicos ni científicos, todo era derivado de los mitos, de las creencias. Posteriormente, inicia un presente dinámico gracias al doctor Frinkel, que él estableció las bases científicas de la rehabilitación, considerado uno de los padres de la rehabilitación, y es a través de sus descubrimientos, de sus tesis, de sus teorías, de los ejercicios que nos legaron a la medicina actual, que se pudo integrar este cuerpo de conocimientos, y finalmente tenemos un futuro plástico en el cual integramos todos los conocimientos que hemos adquirido, de lo poco que conocíamos del sistema nervioso central, para integrarlo a los resultados actuales de la práctica clínica de los pacientes que tienen un daño cerebral adquirido. Entonces, ¿qué es lo que nos proponen en este nuevo futuro plástico? Suena un poco tendencioso agregar el prefijo neuro a todo, neurorobótica, neuroregeneración, neuroestimulación, pero en realidad es una ciencia o un cuerpo de ciencias totalmente nuevas, que su objeto de estudio no solamente se encarga de las neuronas o del sistema nervioso central, sino de la aplicación de todas estas técnicas. Por ejemplo, la neuroregeneración de tejidos a través de células madre, la neuroestimulación, ya que conocemos de mejor manera los mecanismos tanto moleculares como fisiológicos del sistema nervioso central, la neuroprotección con todos los descubrimientos que hemos tenido a lo largo de estos años, por ejemplo, la introducción de los ácidos grasos esenciales, la neuromodulación, la neurorestauración y la neuroterapia, que nos ayudan a integrar todos estos conocimientos a las nuevas técnicas, la neurotecnología y la neurorobótica, que intentan integrar diferentes dispositivos para tratar de ayudar a estas técnicas existentes o a la reparación in situ de los tejidos a través de técnicas quirúrgicas robóticas. La rehabilitación temprana en el daño cerebral adquirido es de suma importancia para mejorar el resultado neurológico y la calidad de vida de los pacientes con daño cerebral adquirido. En realidad yo me he dado cuenta a lo largo de mi formación neuroquirúrgica con los resultados de mis pacientes, lo que he visto en varias partes de México y del mundo, que el cirujano solo no puede hacer todo. En realidad, pues el neurocirujano solamente es una parte de todo este engranaje, de toda esta máquina, porque no solamente es operar al paciente, sino identificar que el paciente es una persona que sueña, que vive, que ríe, que goza, que siente dolor, y que todo su sistema, tanto biológico, psicológico y social, se ven trastocados por este tipo de padecimientos, que son padecimientos catastróficos en la mayoría de las ocasiones, y que dejan un impacto no solamente de tipo familiar, de tipo social, sino también de tipo económico, que repercuten en diferentes esferas de nuestra sociedad. Gracias a las técnicas de rehabilitación, como por ejemplo el gran trabajo que lleva a cabo Fonorehabilita a través de la rehabilitación de la deglución, la rehabilitación del lenguaje, terapia física, y todo el grupo de especialistas que trabajan con ellos, un paciente que se le realiza una planeación extensiva de una cirugía, se le lleva a cabo una resección adecuada, por ejemplo, de un tumor, o se trata de forma adecuada un traumatismo craneoencefálico, junto con el apoyo de este tipo de especialistas, enfermeras neurológicas, al final va a resultar un paciente que va a poder reintegrarse a la sociedad, a su familia, y va a tener una vida exitosa y probablemente no vaya a tener que padecer alguna complicación que tenga que ver con el daño cerebral que adquirió, a pesar de que sea extenso, pero que gracias a la plasticidad cerebral pueda recuperar un poco de su función y de su vida principalmente. Aquí les dejo una imagen de más o menos para tener una idea de todo lo que conlleva la preparación neuroquirúrgica. Tenemos que conocer muy bien los antecedentes de los pacientes. Tenemos que identificar de forma clínica cuáles son los síntomas, conjuntos de signos y síntomas que están generando esta enfermedad,
para poder identificar de forma topográfica. Nosotros denominamos específicamente cuál es la región del cerebro del encéfalo donde se encuentra la afección, para poder planear un abordaje. ¿Qué significa esto? ¿Cómo vamos a entrar al cerebro o alguna estructura del encéfalo sin tener que dañar las estructuras sanas, de tal forma que sea lo más estéticamente aceptable con el mayor campo de trabajo posible? Y posteriormente, escoger cuáles son las herramientas. Antes del microscopio que nos dejó las técnicas microquirúrgicas del doctor García Sargi, todo era macroscópico. No existían instrumentos especiales para la neurocirugía. Personas como cirujanos del siglo XIX, a principios de la neurocirugía, utilizaban para operar cucharas de su propia cocina. Hay instrumentos que actualmente nos parecen muy grandes o grotescos y servían para separar estructuras cerebrales, en el cerebelo, en el tallo cerebral. Actualmente contamos con microscopio, neuronavegador, que significa un GPS en tiempo real dentro del cerebro, y diferentes implantes que nos permiten hacer la cirugía más estética, más duradera y con una menor tasa de infecciones. Y quiero darle gracias a mi principal enfermera neurológica, mi compañera de vida, que me acompaña en todas y cada una de nuestras neuroaventuras, quirófano, en el cuidado de nuestros pacientes. Entonces, es de esta forma que cuando nosotros encontramos un equipo y nos sentimos parte de él, nos damos cuenta que lo más importante son los pacientes y los resultados de los pacientes. Y para finalizar, para poder llegar a la conclusión, quiero presentarles este video de mi maestro, el doctor Leopoldo Herrera Gómez, una gran inspiración para mí, referente nacional de neurotrauma. Yo quiero ser doctor porque me gustaría ayudar a la gente en la especialidad que a futuro deseo hacer, medicina familiar. Este sueño estuvo en riesgo, y es que en el 2014, Edwin sufrió un accidente al salir de su casa. Yo estaba esperando un transporte más, un camión que viene en vacíos, volteo y ya tenía otro transporte cerca de mí. Volteé, solo lo alcancé a ver y me impactó. Ese percance le ocasionó una hemorragia cerebral a sus 24 años de edad, justo cuando estaba en el 7º semestre de medicina. Lo primero que hacemos es tratar de salvar la vida, luego la función y luego ya ver el pronóstico, la evolución. En este caso la lesión era muy grande, tenía mucho volumen, comprimía estructuras vitales. De inmediato fue sometido a una cirugía para retirar una sección de su cráneo y así disminuir la inflamación del cerebro. Después de 6 meses, fue operado de nueva cuenta, pero ahora con una novedosa técnica neuroquirúrgica para reparar el cráneo por medio de una prótesis, hecha por una impresora estereolitográfica 3D en la UNAM. Primero, para darle protección al cerebro, y por otro lado, el aspecto estético que tiene al notarse lo depletado del colgajo en ese momento se veía sumido. A 3 años de ambas cirugías, la cabeza de Edwin solo tiene cicatrices, platica y se prepara para su examen profesional, eso sí, bajo ciertos cuidados. Medicamentos con horario, no desvelo, no ayuno, y medir mi tiempo de estar con teléfono, con la computadora. Una proeza médica que consolida el uso de la tecnología como aliada en el tratamiento de las lesiones cerebrales severas. Itzel García Briones, Azteca Noticias. Y entonces es de esta forma que yo quiero finalizar la plática, que generalmente cuando le propongo a un paciente que tiene alguna patología que requiere tratamiento neuroquirúrgico de urgencia, por ejemplo, un sangrado, un traumatismo craneoencefálico severo, algún tumor que está aumentando la presión intracraneal de forma aguda, las personas se imaginan este tipo de cirugías como cirugías extensas, con demasiado sangrado, con muy pocas probabilidades de sobrevivir. Pero es gracias al trabajo de todo este equipo como Fonorehabilita y al avance tecnológico que ha ayudado al desarrollo de la neurocirugía, que actualmente la cirugía neurológica tiene un mínimo de mortalidad y una muy pequeña probabilidad de generar secuelas. Digo, todos los pacientes tienen, hay cosas que no podemos controlar en quirófano, pero actualmente realizar una cirugía del cerebro, de alguna estructura dentro del cráneo, es absolutamente y totalmente segura. Y siempre y cuando nosotros trabajemos de forma multidisciplinaria, el resultado de nuestros pacientes va a ser mucho mejor. Les agradezco mucho por su tiempo, por su paciencia
y esperemos vernos nuevamente con algún otro tema aquí como Fono Rehabilita. Muchas gracias por la invitación. Sí, doctor, le van a hacer ahorita, buenas noches, algunas preguntas, nos las están mandando. Entonces se las vamos a redactar, por favor, para que nos ayude a contestar algunas preguntas. Claro que sí. A ver, vamos a ver en el chat. Bien, si quiere, lo apoyo leyendo las preguntas y ya usted nada más se enfoca en Claro que sí. apoyarnos con la respuesta, ¿sale? Lucía Jaime menciona, doctor, ¿cuáles son los controles neurológicos para pacientes que han sufrido meningitis? Bueno, depende mucho de la edad de la vida en la que lo hayan sufrido. Generalmente hay 2 picos de incidencia. En la etapa neonatal, en la etapa infantil, los lactantes, y en el otro pico es en la vejez. Hay personas que tienen alguna falla en su sistema inmune, que tienen bajas las defensas y son susceptibles a padecer meningitis. Lo que se debe de investigar es que no se haya complicado con un absceso cerebral. Se puede realizar un seguimiento con imagen cada 6 meses si no encontramos nada hasta 1 año, que no haya quedado con alguna secuela. Muchas veces los pacientes sufren epilepsia. Si ese es el caso, pues tener un control regular con los medicamentos para tratar de disminuir el descontrol de crisis. Súper. Perfecto. Otra pregunta. Kat nos dice, buenas noches, doctor. Un paciente con traumatismo craneoencefálico severo. ¿Cuál es su pronóstico o cuáles son las expectativas que debemos de tener? Perdón, un poquito largo. Un paciente con traumatismo craneoencefálico. Ajá. ¿Cuáles son las expectativas que tener? Bueno, existen varios factores que intervienen para el pronóstico de los pacientes con traumatismo. Entre ellos está la edad, si presencia de hemorragias, si aumento de la presión del cráneo con las primeras horas, ya que existen diferentes, como es un estado inflamatorio muy agudo, las arterias pueden reaccionar, se pueden apretar y pueden generar infartos. La lesión de la cabeza está extremadamente, hay que llevar a cabo procedimientos neuroquirúrgicos, por ejemplo, la craneectomía descompresiva, que es quitar un segmento de hueso a 15 centímetros para dejar que el matiz se hinche, y a través del manejo médico nosotros controlar ese edema para que el paciente pueda sobrevivir. Ok, doctor, se escucha un poco cortado. ¿Cree que que podríamos pausar el video de usted y nada más escuche su audio? Claro que sí. Quizás así mejore más. Más fluido. Ok, bien. Entonces, otra pregunta. Adriana Zenit comenta, ¿es recomendable la evaluación neuropsicológica pre y post cirugía? No puedo escuchar muy bien, pero me preguntaste de la siguiente, la de paciente con trastornos cognitivos, comunicativos secundarios, traumatismo craneoencefálico severo. Sí, justo esa. Mira, depende mucho de la zona donde se pega en la parte posterior de la nuca. Donde esperamos encontrar las lesiones son en la parte frontal, porque el hueso el cráneo es una cavidad cerrada. Y el cerebro, aunque está protegido por un tejido fibroso que se llama meninges y por líquido, cuando rebota el cerebro es cuando presenta contusiones. Si el paciente presenta lesiones a nivel del lóbulo frontal o del lóbulo temporal, puede tener alteraciones en el lenguaje. Si es en el lóbulo frontal,
en lo que nosotros llamamos el operador, va a ser con la en la porción posterior temporal, va a ser con el lenguaje, el paciente, que ustedes no han entendido la conversación. Aunque esto es como a gran escala porque es muy fino esto del lenguaje, ya les explicarán con más detenimiento los especialistas en el lenguaje, que a grandes rasgos pues podemos delimitarlo dentro de estas dos grandes categorías, pero existen diversos trastornos del lenguaje que son muy específicos y muy subjetivos y que solamente se pueden diagnosticar a través de pruebas neuropsicológicas. Ok, doctor, creo que funciona mejor que usted lea las preguntas para que no se escuche doble mi audio. Entonces, usted nos apoya leyendo las preguntas y a su vez su respuesta. ¿Por qué mal llamadas funciones cerebrales superiores? Porque todas las funciones cerebrales que realizamos los humanos son superiores. Somos el resultado de la evolución de miles de años. Entonces, nuestro cerebro es el más complejo de toda la escala animal. Entonces, existe un modelo que ya se encuentra en desuso, el cerebro de Maglin, que decía que nuestra porción más primitiva, el tallo del cerebro, era como el cerebro de un reptil, que nos mantenía calientes, fríos, con el corazón latiendo, respirando. Y después se integra el cerebro del mamífero, en el cual ya podemos realizar planes, ejecutar planes, recordar cosas, y al final se integra este cerebro emocional, este cerebro cognitivo que nos permite a cabo desarrollar planes complejos, apreciar el arte, hacer actividades complejas, como por ejemplo el comercio, la economía, el desarrollo de los deportes. Entonces, todo el cerebro es elocuente, todas las funciones que realiza nuestro cerebro pues, son superiores. Y luego nos preguntan, en pacientes jóvenes con traumatismo craneoencefálico. Bueno, los pacientes jóvenes que tienen traumatismos craneoencefálicos y son operados responden mucho mejor por la plasticidad neuronal. Desafortunadamente hay pacientes que no llegan a tiempo o llegan demasiado tarde con nosotros y por más que nosotros por ellos, no podemos pues tener el resultado que quisiéramos. Entonces es importante, como les comento, en trauma el tiempo es oro. Mientras más pronto lleguen a un centro de trauma con personas entrenadas para este tipo de enfermedades, es mucho mejor. Es muy común, me ha tocado ver allá en el hospital, en centros que no son especialistas en trauma, que manejan medicamentos que no deben de manejarse en trauma, que no realizan los procedimientos adecuados en el tiempo adecuado, y no es su culpa, no son un centro especializado en trauma. Entonces, mientras más rápido nos lleguen a los centros especializados en trauma, pues tienen un mucho mejor resultado para la funcionalidad del paciente. Y en cuanto a después de la cirugía, ¿cuándo debemos de empezar intervenciones? Lo más pronto posible, prácticamente en el posquirúrgico inmediato. Nosotros intentamos que los pacientes, generalmente uno piensa que un paciente que se opera del cerebro automáticamente tiene que salir con ventilador o una terapia intensiva. Eso también es un mito. Depende mucho de la planeación quirúrgica el resultado. Disminuir el tiempo de quirúrgico, el sangrado, y pues tratar que el paciente, si entra despierto, pues también salga despierto, salga mucho mejor de lo que entró, o si es un caso muy complicado, por lo menos igual que como entró. Luego nos dicen, ¿cuándo es recomendable una intervención fonoaudiológica? Dependerá de la gravedad del daño cerebral. Pues en realidad no, como les comento, que se pueda, podemos recuperar más rápido el lenguaje. Si es una leve disfasia o un trastorno del lenguaje muy discreto, mientras más pronto iniciemos la terapia, vamos a tener mucho mejores resultados. Dice, en el caso de un traumatismo craneoencefálico o una afasia por ataque vascular cerebral, ¿después de cuánto tiempo podríamos decir que ya no habrá más avances significativos en la terapia? Eso es muy controvertido en la literatura. Nos dan un tiempo entre 3 y 6 meses, que en realidad pues es una enormidad, una eternidad, porque los pacientes dicen, bueno, ya pasaron 3 meses, ¿voy a mejorar más o no voy a mejorar? Entonces, por los diferentes estudios que se han realizado, desafortunadamente yo les comento, te mentiría si te dijera que no vas a recuperar, pero no te puedo asegurar que lo vayas a hacer. Entonces, con tratamiento adecuado, rehabilitación, esteroides, antiinflamatorios, depende del caso, esperamos una recuperación máxima hasta los 6 meses. Nuestra experiencia con cirugía de aneurisma cerebral y enfermedad de moyamoya.
Pues tenemos muy buena experiencia, principalmente durante mi formación en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, porque era un centro de referencia. Entonces, pues tenemos el material adecuado para llevar a cabo el clipaje microquirúrgico, para llevar a cabo el bypass con moya moya, y el tratamiento, como te comento, más importante, no solo es la cirugía, sino el tratamiento médico. Si no hay un tratamiento médico intensivo y un equipo de rehabilitación, no podemos recuperar al paciente, porque no sirve de nada haber hecho un abordaje increíble, un clipaje perfecto, si el paciente desarrolla complicaciones como vasoespasmo, neumonía, una ventilación mecánica prolongada, alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, hay un grupo en Luisiana, el doctor, se me fue ahorita su nombre, y está intentando hacer aneurismas despiertos. Entonces hay muy buena experiencia en tanto rehabilitación temprana en padecimientos de tipo vasculares. Y se corta mucho, si se escucha. Yo creo, doctor, yo creo que con unas dos, tres está perfecto para que Okay. abarquemos un buen tiempo. A ver, esta ya la habíamos hablado. Traumatismo craneoencefálico, pronóstico. ¿Es recomendable la evaluación neuropsicológica pre y post cirugía? Definitivamente sí. Llevé a cabo un protocolo acerca de las alteraciones cognitivas en pacientes con tumores cerebrales, un proyecto de aproximadamente 10 años que está por concluir, y nos dimos cuenta que tanto la evaluación preoperatoria de los déficits que tenían los pacientes, tanto de lenguaje, memoria, analogías, juicio, cálculo, se podían medir de forma muy fehaciente después de la cirugía, y demostraba que el cerebro tiene cierta plasticidad y que puede mejorar después de quitar lo que le está generando daño. Y vamos con otra pregunta. Muchas de estas se repiten. Sí. La misma pregunta sobre el momento oportuno de la rehabilitación. Doctor, yo quisiera preguntarle. Ajá, sí, continúe, perdón. Iba a contestar sobre el bilingüismo. Bueno, yo hago un comentario y me encantaría escuchar también tu opinión acerca de eso, porque me han tocado varios casos muy especiales en ese sentido. Pacientes que han entrado a cirugía despierto, un paciente específicamente que operó el equipo de neurooncología del Instituto Nacional de Neurología. No, desafortunadamente no pude pertenecer al equipo quirúrgico, pero me tocó ver el trabajo. Un paciente pakistaní que solo hablaba pakistaní e inglés, y que después de la cirugía podía hablar en pakistaní, pero no podía hablar en inglés. Y casos de la unidad de cognición y conducta con la psicóloga Erika Aguilar, que trabajaba de forma muy estrecha para mi tesis tanto de licenciatura como de especialidad. Ella también encontró varios casos de personas que eran bilingües o trilingües y que podían recuperar su lengua, que a veces no podían recuperar su lengua materna y hablaban como extranjeros las otras lenguas. Me gustaría escuchar mucho tu opinión. Ok, le comento desde mi experiencia y sobre la parte de formación que tuve. Justo ahorita tengo una paciente que tiene una afasia. Ella hablaba español e inglés pues súper bien. Antes del evento que tuvo un tumor cerebral. Ella en la terapia el inglés lo habla súper bien. No hay problema de lenguaje con el inglés. El problema se evidencia con el español. Una presencia de anomias, pero muy significativa. Entonces, yo siempre he tenido esa duda de justamente, o sea, sí he leído, pero que obviamente entre mayor habilidades tenga una persona cognitivas, pues es mejor el pronóstico, ¿no? Pero específicamente, ¿por qué el caso de una persona que maneja dos o más lenguas, justamente selecciona principalmente su lengua materna, que es la que practican más, ¿no? Se supone que son las mismas áreas del lenguaje. ¿Usted sabe algo al respecto que pudiera fundamentarnos sobre por qué sucede esto? Desafortunadamente no. Algunos artículos, algunos reportes hablan de
algunos tractos, como el tracto frontal de Aslan, algunas conexiones de la vía arcuata entre el opérculo frontal y el temporal, pero no se ha caracterizado por qué suceden este tipo de fenómenos, porque no son iguales en diferentes tipos de pacientes. Recordemos que la configuración que conocemos del cerebro es más bien como una guía, pero cada cerebro tiene su propia anatomía y sus propias funciones, y eso es lo que lo hace muy interesante todo este tipo de trabajos, porque a pesar de que conozcamos muchos casos, muchos pacientes, nunca sabemos cómo va a terminar al final el caso de la rehabilitación. Claro. Mire, quisiera hacerle otra pregunta, que esta es parte del equipo. ¿Cuál es la importancia de comenzar la terapia específicamente en un paciente que tiene diagnosticado un tumor cerebral? O sea, ¿de qué serviría que sí entre un especialista en rehabilitación del lenguaje o de funciones cognitivas, como un neuropsicólogo? Es muy, muy importante. Desde el inicio, desde la evaluación preoperatoria, muchas veces hacemos cirugías despiertas con diferentes tipos de paradigmas, dependiendo del área que se encuentra afectada. Por ejemplo, el caso también por parte del equipo de neurología del instituto, de un integrante de una banda de rock muy famosa, que hicieron una cirugía despierta para resección de tumores, él tocando un instrumento. Entonces obviamente tenían que preservar mucho este tipo de áreas para que pues, cuando terminara la cirugía él pudiera seguir tocando su instrumento. Entonces, pues es muy importante la intervención tanto pre como postoperatoria, porque conocemos cuáles son los déficits cognitivos antes de la cirugía y qué tenemos que trabajar después de la cirugía para tener un mejor resultado. Súper. Bien, me dicen que quisiéramos agradecerle bastante de forma inicial, pues sabemos que un neurocirujano pues tiene una agenda llenísima de pacientes, además una neurocirugía pues por lo que sé lleva mucho tiempo y pues bueno, el que usted haya hecho un espacio para poder compartirnos un poco de su conocimiento ya es de agradecerle y de reconocerle. Y pues no sé si usted quisiera aportar algún otro dato importante que quisiera que nos quedáramos. Nosotros como que la mayoría de los participantes que estamos somos especialistas en rehabilitación del paciente con daño neurológico, ya sea en el área del lenguaje, de voz o de evolución. Pues, primero quiero agradecerles a todos ustedes por la paciencia, ya que de verdad no contaba con este daño, inconveniente tecnológico, y pues muchísimas gracias por la invitación. Yo, pues a mí me encanta compartir todo este tipo de cosas. Mientras más llegue a más personas, vamos a lograr que cada vez haya mejores resultados con los pacientes. Siempre y cuando podamos aprovechar medios como los de ustedes, vamos a poder llegar a un mayor número de personas, y mientras más conozcan las personas acerca de toda esta inquietante área de las neurociencias, vamos a hacer más conciencia en la población y vamos a poder, como te comento, tener muchos mejores resultados. Yo de verdad les agradezco mucho. A mí me enriquece mucho todos sus puntos de vista desde diferentes áreas. Me ayudan mucho tanto para la planeación quirúrgica como para los planes tanto pre y postoperatorios. Y pues les agradezco muchísimo a todos que nos hayan compartido su tiempo y nos hayan hecho las preguntas. De verdad, todas sus preguntas son muy importantes, muy interesantes, y nos estimulan y nos dan como esa chispa, esas ganas de seguir aprendiendo y escuchando más cosas para poder compartirlo con todos ustedes. Pues muchas gracias, doctor. Me parece que mi colega Eloísa le iba a hacer un comentario, entonces ¿lo puedes activar tu micrófono, de favor? Listo. Pues doctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Creemos que usted es una persona muy comprometida y muy apegada también al área de rehabilitación. Entonces, creo que debemos tomar en cuenta que necesitamos más profesionales como usted, que incluyan todo el equipo interdisciplinario, porque así es como nuestros pacientes van a salir adelante. De todo corazón, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Y pues muchísimas gracias a todos también por su paciencia, por toda su presencia, y les vamos a mandar un link para que les podamos enviar una constancia. Entonces, en un momento se los mando. Acuérdense, hay que copiar y pegar. Denme un segundo. Aquí, ya me hicieron favor de mandarlo. Por favor, mándenos de nuevo sus datos para que se pueda realizar la constancia. Bien, aprovecho para compartirles el flyer de las siguientes ponencias que vamos a tener. Les comentaba que el martes 26 de mayo tenemos la presencia del doctor Fermín Sobiaur, que es laringólogo, médico laringólogo, con el tema inyección como tratamiento de la parálisis de cuerda vocal. Enseguida del doctor Sobiaur, que es el martes 16 de junio, tenemos a la maestra Juliana Arista, que es licenciada en terapia de la comunicación humana. Ella actualmente es, me parece, la presidenta de la Asociación Mexicana de Terapeutas de Comunicación Humana. Nos va a apoyar con un tema sumamente interesante, que es procesamiento auditivo central, características clínicas. Ambos van a ser por Instagram, van a ser Instagram Live, entonces estar al pendiente de nuestras redes sociales. También aprovechamos para decirles que sigan las redes sociales del doctor Pablo Gopar. Doctor, si se encuentra por ahí, nos las dice o las comento. Sí, claro que sí. Déjame compartir rapidísimo mi pantalla. Vale, dejo de compartir entonces, ya la quité. ¿Dónde pongo? Compartir pantalla. Compartir. Y se está compartiendo para poner la diapositiva donde tenemos el de las redes sociales. Continuamente estamos subiendo pues, material educativo, información para los pacientes, de los casos que estamos haciendo, actividades académicas, principalmente de educación médica continua. Tratamos de participar pues, con varios neurocirujanos de México y de otras partes de Latinoamérica o incluso del mundo, pues en webinars, en pláticas, para tratar de estar pues, al contacto, al 100%, ya que pues ahora ya no solo somos parte de México, Latinoamérica, sino es un mundo global. Y lo que se está haciendo en muchas partes del mundo, pues es muy, muy, muy importante tratar de reproducirlo aquí en México. Está trabando un poquito, bueno, está la del doctor Leopoldo Herrera Gómez. Permítanme tantito. Me parece que el doctor Leopoldo estaba presente, me pareció ver su nombre por aquí. ¿O era otro Leopoldo? Probablemente el doctor Leopoldo Herrera Jr., Polito también, hijo del doctor Leopoldo Herrera, le mando un saludo si está por acá. Vamos a ver. Está trabando un poquito. Estoy tratando de peleándome con mi computadora. Pero son doctor Pablo Gopar en Facebook y Gopar MD en Instagram. En Instagram. Si de todos modos lo que vamos a hacer es, enseguida vamos a publicar una historia en nuestro Instagram con las redes sociales del doctor, por si desean seguirlo. Y bueno, de más está decirles que también lo esperamos en nuestras redes sociales. Repito nuevamente, estén atentos a las siguientes charlas que vamos a tener por Instagram Live. ¿Ok? Les comenté las fechas, entonces no se las pueden perder. Doctor, le agradecemos bastante que haya aceptado nuestra invitación y pues más adelante esperamos contar con su presencia en algún momento. Esperemos que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a mi alumno Saúl Hernández Sosa, que también estuvo siguiendo este webinar. Nos vemos allá en clase. Muchísimas gracias a todos por su atención, gracias por la invitación y pues vamos a estar aquí contribuyendo con Fonorehabilita.
grandes especialistas. Vamos a estar haciendo equipo para hacer muchas cosas padres. Muchas gracias.